Sports, la entrevista de la semana, y hoy estamos con Cristian Luque. Hola, Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, preparador físico, entre otras cosas, ¿no? Explícanos un poquito. Sí, yo estudié la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Lleida. Y me especialicé en la parte de alto rendimiento. Exactamente cuando estudié la carrera, yo había jugado toda la vida al fútbol, me especialicé en la especialidad del fútbol. Pero al acabar la carrera tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una academia de tenis, la Academia Sánchez Casal de Barcelona, y allí estuve durante 8 años. Bueno, la entrevista sobre todo es bueno, estuviste con la delegación de bádminton de China en los últimos Juegos Olímpicos. No pudiste estar físicamente por el tema COVID y tal, pero bueno, llevaste toda la preparación física. ¿Cómo se lleva la preparación física en tiempos de COVID, de un evento así? Pues claro, en China fue el primer lugar donde hubieron los primeros casos. Yo vine de vacaciones en diciembre de 2019. Sí, y llegué a China la primera semana de enero de 2020. Y justo la primera semana empezaron a decir que había casos de una enfermedad que no sabían qué era, que tuviéramos cuidado. Pero al principio no le dimos más importancia. Entonces yo vivía justamente en un apartamento que estaba en el centro de alto rendimiento y vivía fuera, pero estaba conectado. Y un día por la mañana salí a trabajar, cogí la mochila, entré al centro y cuando volví ya nos cerraron a todos. Y nos dijeron que no podíamos salir de allí. Y entonces, sí. Qué fuerte. Y claro, no sabíamos lo que pasaba, pero nos dijeron que, claro, al estar con los deportistas y no sabíamos si se iban a cancelar los juegos o no, porque era el principio de todo, pues tenían que tener mucho cuidado y no nos dejaban salir de ahí. Y luego tuvimos la suerte de que había un torneo en Inglaterra, que era un torneo muy importante a nivel de bádminton, y viajamos a Inglaterra, pero fuera en Europa aún no había muchos casos. Y fuimos a una universidad donde hicimos un stage allí de unas semanas, y justo cuando en el momento del torneo empezaron a dispararse los casos en Europa. Y jugaron el torneo, pero los jugadores estaban muy asustados porque nosotros veníamos de China, de la experiencia que teníamos allí, y no había las mismas precauciones en Europa. Y justo unos días antes de acabar el torneo nos dijeron que teníamos que volver a China porque cerraban las fronteras. Y volvimos a China y tuvimos que estar 2 semanas de cuarentena en un hotel. Y a partir de ahí, esto fue como abril del 2020, hasta los Juegos Olímpicos prácticamente hemos estado en cuarentena. Sí. ¿Cómo surgió esta posibilidad de estar entrenando a la selección de bádminton? Pues como te dije antes, yo trabajaba en la Academia Sánchez Casal de Barcelona, y después de 8 años veía que necesitaba un cambio y les comenté que quería dejar el trabajo porque quería iniciar un nuevo proyecto, y entonces ellos me ofrecieron la posibilidad de ir a China. Allí no se conocía aún el proyecto, me dijeron que tenían el proyecto de abrir una academia en China y que era un proyecto enfocado hacia el alto rendimiento y que habían pensado en mí para enviarme allí. Y entonces, después de ver las condiciones y el proyecto, que era muy interesante, decidí viajar a China. Y en la academia de China, en una ciudad llamada Nanjing, estuve 1 año y medio, pero al final el proyecto no era realmente lo que nos dijeron al principio, entonces decidí irme. Y uno de los compañeros que había trabajado conmigo en la academia había empezado a trabajar en el equipo nacional de bádminton. Y justo ese año era el campeonato del mundo de bádminton en esa ciudad donde estábamos, y me dijo que necesitaban un preparador físico para uno de los grupos y que si me interesaba era como un periodo de prueba, trabajar durante 1 mes y medio hasta el campeonato del mundo. Y luego fue en 2018, ¿no? ¿Esto? Sí, 2018. Y tuve la suerte que los jugadores que yo entrenaba fueron campeones del mundo. Y entonces ahí negociamos
contrato y me dijeron que querían trabajar conmigo, colaborar conmigo hasta los Juegos Olímpicos. Hasta el ciclo olímpico, que en principio era en 2020. Exacto. Preparando la entrevista hemos estado comentando las diferencias que hay, ¿no? entre la preparación física, digamos, occidental y la asiática. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo tuve la suerte de que antes de empezar a trabajar con el equipo nacional ya llevaba tiempo en China, por lo tanto que conocía un poco de la cultura, de la forma de trabajar. Pero sobre todo es una metodología que se basa en la repetición, que se basa en el volumen de entrenamiento. Y parámetros que aquí tenemos en cuenta, como la carga de entrenamiento, como por ejemplo las lesiones por sobrecarga, cuidar las articulaciones, dar periodos de descanso, estos aspectos no lo tienen tanto en cuenta. Allí no existen los ciclos, ¿no? Allí no, existe un ciclo que es el ciclo de carga. El único, ¿no? Sí. Pero claro, también hay que entender que yo he sido el primer extranjero que ha trabajado nunca con el equipo nacional. Y el bádminton China ha sido el mejor equipo del mundo durante los últimos 20 años. Por lo tanto, no es fácil cambiar cuando ellos han sido los mejores y por lo tanto tenía que ir con cuidado a la hora de introducir cambios en la forma de entrenar. Pero por suerte al final todo funciona. Si los resultados funcionan, al final tienes el apoyo y puedes hacer más cosas. Y tuve la suerte de que desde el principio los resultados fueron muy buenos y de esa manera me dejaron trabajar e introducir cosas como por ejemplo lo primero que hice fue el cambiar el tipo de calentamiento, porque consideraba que el calentamiento que llevaban haciendo como 20 años estaba muy lejos de lo que la ciencia decía que era la mejor forma de activar antes de entrenar o de jugar un partido. Y a partir de ahí sobre todo también que los jugadores crean en lo que haces y que entiendan el proceso es muy importante para poder introducir que vayan adaptándose a los nuevos cambios. El idioma supongo que es un problema, tendrías tú... El idioma sí, es un problema. Por suerte los jugadores que yo tenía sí que sabían un poco de inglés, pero ahí hay una aplicación como el WhatsApp aquí, que es el WeChat, donde se puede traducir todo lo que escribes. Ellos pueden escribir en chino, yo traducirlo al inglés o al español y al revés. Y con los entrenadores, que era un poco más difícil la comunicación, funcionamos así. También había un traductor que no siempre podía estar conmigo, pero que me ayudaba en temas más importantes, sí que estaba allí para traducirme. Hablando un poquito de lo que es la preparación física y tal, hay muchas similitudes entre deportes, pero supongo que también muchas diferencias, no sé, por ejemplo, de una planificación deportiva en fútbol a bádminton, ¿no? Supongo que es otro mundo, ¿no? Sí, es muy diferente. Digamos, a nivel de planificación es más parecido al tenis, ya que en una temporada se juegan diferentes torneos. Bueno, el circuito de bádminton a lo largo del tiempo se ha ido modificando y se parece más al tenis. En el fútbol tú tienes partido cada semana y tienes que planificar según los partidos. En el bádminton la planificación se realiza en función de los torneos que juegan porque hay periodos que juegan a lo mejor 3 torneos en un mes y hay periodos donde están 3 meses sin competir, y entonces adaptar las cargas de entrenamiento según la competición y que puedan llegar en las mejores condiciones a los torneos más importantes del año. Evidentemente. ¿Ha acabado ya tu relación con la Federación China o todavía te queda algo pendiente? Yo tenía contrato hasta los Juegos Olímpicos y ellos me ofrecieron la posibilidad de continuar, pero cuando llevas un periodo de tiempo tan intenso con esos jugadores, conviviendo cada día, entrenando cada día, estando encerrados... Y con el COVID por medio. Y con el COVID, la verdad que se ha hecho difícil porque no hemos podido tener una vida normal. Nuestra vida era el entrenar. Sí. Los jugadores podían salir un día a la semana, 5 horas al día. Yo por suerte sí que tenía un poco más de libertad a los fines de semana, en épocas que estaba mejor la situación sí que podía salir, pero ha sido muy intenso. Muy intenso, ¿no? Y decidí que era el momento de separar los caminos y en un futuro, si hay la posibilidad de hacer algo donde tenga la posibilidad de ir y venir, no estar todo el tiempo allí, pues...
me lo pensaría. ¿Próximos proyectos a partir de ahora? Pues ahora mismo me gustaría hacer algún proyecto en Mataró. Tengo un compañero que también se dedica al alto rendimiento, que hemos estado trabajando muchos años juntos, un proyecto sobre tenis, que es lo que había dedicado, y ahora es una época más de pensar qué me gustaría hacer después de este tiempo allí concentrado, un tipo de reflexión y algún proyecto que realmente me llame la atención y que me motive otra vez para empezar otra vez. ¿Qué ha cambiado la preparación física, no sé, en los últimos 20 años? Bueno, en el fútbol, en todos los deportes ha cambiado. Evidentemente hay una preparación física para los deportes de equipos y sí, pero por ejemplo en el caso del fútbol, por ejemplo, se ha demostrado que las acciones de alta intensidad, la velocidad de los sprints, la cantidad de sprints, es decir, los deportistas son más atletas y la preparación física es mucho más profesional que hace 20 años. Antes era muy raro que un jugador tuviera un nutricionista, un psicólogo deportivo, que tuviera un fisioterapeuta. Ahora los jugadores se cuidan y se miden mucho más al detalle todo lo que hacen durante el entrenamiento, la competición, y por eso los jugadores pueden alargar mucho más su carrera. Si vemos en el fútbol, jugadores con 36, 37 fútbol, en el tenis, Federer, Nadal, Djokovic, jugadores que tienen más de 30 años, hace 20 años era impensable que pudieran estar a ese nivel. En China esto es un poco más difícil porque su entrenamiento no se basa tanto en la ciencia, sino se basa más en la tradición, en lo que han hecho. E introducir estas figuras dentro del equipo es difícil, aunque cada vez están viendo lo que se hace en otros lugares y están empezando a introducir. Bueno, el caso de que apostaran por mí para trabajar con ellos es un aspecto importante, porque nunca habían tenido nadie extranjero trabajando con ellos. Una curiosidad que sobre la marcha, estos chalecos que vemos, bueno, que cogen esto, coméntanos un poquito para la gente que no... Pues yo no había tenido la suerte de poder trabajar, porque como había trabajado siempre en tenis y ahora en badminton, no era tan común, pero en el fútbol llevan muchos años trabajando. Sí. Entonces yo tuve la suerte allí en China que una de las marcas que trabajan allí me cedieron unos GPS para poder utilizar a los jugadores durante 2 meses y coger toda la información que tenía, que me podían ofrecer para adaptar el entrenamiento y para regular el entrenamiento con el entrenador. Por ejemplo, yo la información que obtenía era cuántos saltos realizaban en un entrenamiento, hacia qué lado se desplazaban, a qué velocidad se desplazaban en los diferentes ángulos, cuánto entrenaban, y toda esa información me servía para yo informar al entrenador de si tenemos que ajustar la carga de entrenamiento con este jugador, si tenemos que tener cuidado con este... Previene lesiones, ¿no? Exacto, para reducir, más que prevenir, el riesgo de lesión. Pero el problema es que esto en China es algo muy nuevo. Entonces el entrenador... la figura del entrenador en esto es muy importante, porque si yo tengo la información, pero esa información no se puede usar, sirve para mí, para conocer más el deporte y saber cuáles son las demandas y cómo preparar a los deportistas, pero en el tema de prevención y control de la carga no sirve por mucho. Y para ellos era algo tan nuevo que no le daban la importancia que realmente tenía. Y me pasó con el caso de un jugador donde durante una semana salía que su carga de entrenamiento era muy alta, entonces yo le comenté al entrenador que teníamos que tener cuidado y él dijo que no pasaba nada, que estaba todo controlado, y a los 2 días tuvo una lesión. Se rompió. Que no quiere decir que sea la causa directa, pero sí que tenía más posibilidades de que pasara eso. Por eso hablábamos que hace 20 años se trabajaba de una manera. Ahora en un partido de fútbol tienes la información sobre todo y todo el mundo tiene acceso a esa información. Sí. Y y cada vez la profesionalización del deporte irá más. No, y lo que tú dices, y se pueden alargar las carreras de los deportistas.
Bueno, pues estaríamos hablando mucho tiempo, pero el tiempo aquí es oro. Muchísimas gracias. Un mataroní en China, en los Juegos Olímpicos. Lástima que por el COVID no hayas estado presencialmente, pero bueno, supongo que es una vivencia única. Sí, ¿no? Porque, es una experiencia. Una medalla de oro, ¿no? 2 de oro y una de plata. Y una de plata. Sí. Por parejas y individual. Las 2 parejas jugaron la final entre ellos. Ah, jugaron entre ellos la final. Sí. Y luego la chica fue campeona. Pues lo dicho, Cristian, muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí. Pues hasta aquí la entrevista de la semana.